vamos a ver a qué parte del pulmón es más probable que se vaya un objeto extraño, un objeto broncoaspirado, dependiendo de la posición en donde está el paciente cuando sucedió el evento. Entonces, digamos, por ejemplo, que el paciente va a broncoaspirar y si broncoaspira tenemos riesgo de que el contenido gástrico se vaya a una parte del pulmón. Es más probable que se vaya al pulmón derecho, casi siempre, salvo cuando el paciente está en decúbito lateral izquierdo. Entonces, vamos a poner, aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. El bronquio primario derecho es más vertical que el izquierdo es más horizontal, más así. Entonces, si la comida, ya sea porque el paciente broncoaspiró, por ejemplo, en contenido gástrico, o porque no pudo tragar bien y en lugar de que la comida se fuera al estófago, se está yendo a la tráquea, si ya la comida está en la tráquea, aquí, es más fácil que la comida pase al bronquio primario derecho a que pase al izquierdo. Es más fácil que vaya así a que vaya así. Entonces, como regla general, es más probable que la broncoaspiración termine en el pulmón derecho. Aquí está el pulmón derecho, aquí está el pulmón izquierdo, casi siempre. Ahora, los bronquios se dividen en bronquios secundarios. Entonces, va a estar el pulmón. Aquí tenemos bronquio secundario superior, bronquio secundario inferior. Aquí tenemos bronquio secundario superior, bronquio secundario medio y bronquio secundario inferior. Entonces todo esto será el pulmón derecho, todo esto será el pulmón izquierdo, así, más o menos. Este bronquio va al pulmón, al lóbulo superior derecho. Este bronquio va al lóbulo medio derecho y este al lóbulo inferior. Lo voy a poner en negro, así. Entonces este es el lóbulo superior, este es el lóbulo medio y este es el lóbulo inferior. Aquí lo puse muy desproporcionado, pero esto sería el lóbulo superior y este sería el lóbulo inferior. Ahora, así es cuando el paciente está parado y cada uno de los lóbulos se divide en segmentos. Por ejemplo, tenemos segmento posterior del lóbulo superior. Entonces, esto que es el lóbulo superior, si agarramos el lóbulo superior, digamos, este es el lóbulo superior, aquí estaría el segmento posterior del lóbulo superior. Este sería el segmento posterior del lóbulo superior. Por ejemplo, aquí, digamos, agarramos el lóbulo inferior, este es el lóbulo inferior. También tenemos un segmento posterior del lóbulo inferior, tenemos un segmento apical del lóbulo inferior y así. Entonces no vamos a ver todos los segmentos, nada más vamos a ver los más comúnmente involucrados cuando el paciente broncoaspira. Entonces aquí la comida es más probable que se vaya pues hacia donde jala la gravedad y en este caso jala pues hacia abajo, así. Entonces la comida ya vimos que es más fácil que se vaya al pulmón derecho. Ahora del pulmón derecho, ¿a dónde es más fácil que se vaya? Es más probable que la comida haga así y quede en el lóbulo superior, o es más probable que la comida haga así y quede en el lóbulo medio, o es más probable que la comida haga así y quede en el lóbulo inferior. Es más probable que siga esta trayectoria. Entonces, cuando el paciente está parado, es más probable que la comida termine en el lóbulo inferior. Lóbulo inferior. Ahora, cuando el paciente está acostado va a ser distinto. Entonces, digamos, aquí están los bronquios secundarios, aquí iría el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Ahora, lo que cuando el paciente está parado es más posterior, porque por ejemplo aquí tenemos el lóbulo superior y vamos a tener la parte posterior. Entonces, digamos, este es el lóbulo superior y acá atrás estaría el segmento posterior. Como regla general, ahorita lo anoto. Lo que esté posterior cuando el paciente esté parado, o sea, cuando el paciente está más parado, lo más posterior, cuando el paciente se acueste, va a ser lo más inferior o lo más hacia la gravedad. Entonces, primero pongo la regla y ahorita lo estoy explicando. Entonces, como regla general, lo que cuando el paciente está parado es lo más posterior. Cuando el paciente se acuesta, o digamos cuando el paciente está en supino, va a pasar a ser lo más inferior. Lo más inferior o lo más hacia abajo. Entonces, digamos, está así. Voy a poner nada más el lóbulo superior para que quede claro. Entonces aquí está el lóbulo superior, y acá atrás voy a poner mi mano que va a ser el segmento posterior del lóbulo superior. El paciente lo vamos a acostar. Entonces, para que quede claro, está la tráquea, aquí están los bronquios.
y vamos a acostar al paciente. Entonces el paciente lo vamos a acostar y al acostarlo nos va a quedar así. Entonces aquí está el paciente parado y lo vamos a acostar. Entonces agarramos al paciente y lo vamos a acostar así. Entonces ya voy a borrar la regla. Vamos a tener la tráquea, aquí, bronquio primario, así. Entonces otra vez, tráquea, bronquios, y el paciente lo acostamos. Este es el bronquio primario izquierdo, así, bronquio primario izquierdo, y este es el bronquio primario derecho. Entonces aquí, este es el pulmón derecho. Ahora sí seguimos con el lóbulo superior. Entonces dijimos, aquí está el lóbulo superior, y esto va a ser el segmento posterior del lóbulo superior. Cuando al paciente lo acostamos, el paciente está acostado así. Y ahora, ¿qué es la parte más inferior de todo el pulmón? ¿Qué es la parte más inferior? Viendo nada más el segmento superior, la parte más inferior va a ser el segmento posterior del lóbulo superior. Entonces, por ejemplo aquí nos va a quedar el pulmón. ¿Y qué parte es la que está más hacia abajo, más inferior? Es el segmento posterior del lóbulo superior, en este caso. Tenemos otro que es el segmento apical. O digamos el segmento superior del lóbulo inferior. Entonces, este que es el lóbulo inferior, la parte superior o el segmento superior del lóbulo inferior, o sea, esa partecita del lóbulo. Cuando agarramos el lóbulo y estamos acostando al paciente, así, esta parte va a ser la más inferior. Entonces, otra vez, cuando el paciente está parado, lo más posterior, ahora que el paciente se acueste, va a ser lo más inferior. Entonces, aquí que el paciente está parado, lo más probable es que si el paciente broncoaspira se vaya hacia la parte más inferior. ¿Cuál es la parte más inferior? El lóbulo inferior del pulmón derecho. Cuando el paciente está acostado, ¿cuál es la parte más inferior? Lo que era la parte más posterior del paciente cuando estaba parado. Entonces, en el caso del lóbulo superior, ¿cuál es la parte más posterior? El segmento posterior del lóbulo superior va a ser lo más inferior cuando acostamos al paciente. Aquí no lo puedo ejemplificar, pero aquí estaría el lóbulo inferior. El lóbulo inferior está como así. Entonces, si el lóbulo inferior está así, vean como la parte apical o el segmento superior del lóbulo inferior está más posterior, está más para allá. Y cuando acostamos al paciente, nos va a quedar así. ¿Qué parte está más inferior? Esta que es la parte apical del lóbulo inferior. Entonces, cuando el paciente está en supino, si va a broncoaspirar, es más probable que la comida o el broncoaspirado se vaya hacia el segmento posterior del lóbulo superior, o que se vaya al segmento apical o digamos segmento superior del lóbulo inferior. Entonces lo voy a repetir. Cuando el paciente está en supino, es más probable que la comida o el broncoaspirado se vaya al segmento posterior del lóbulo superior, o que se va al segmento apical o segmento superior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Ahora vamos cuando el paciente está recumbente, o sea, cuando está como semisentado o digamos semiacostado. En lugar de que el paciente esté totalmente acostado así, el paciente va a estar medio acostado. Entonces, digamos, por ejemplo, como si estuviera en un reposet. Así. Más o menos como medio acostado. Aquí, si el paciente broncoaspira, es más probable que la comida termine o que el broncoaspirado termine en el lóbulo inferior o en el lóbulo medio del pulmón derecho. O sea, aquí en el lóbulo inferior o en el lóbulo medio del pulmón derecho. Cuando el paciente está en decúbito lateral del lado derecho, o sea, si el paciente está totalmente acostado, pero en lugar de que esté acostado, digamos, boca arriba, está acostado de un lado. Entonces, si el paciente broncoaspira, si estando acostado del lado derecho, es más probable que la comida se vaya al lóbulo inferior derecho. Y si el paciente está en decúbito lateral izquierdo, o sea, está acostado pero del lado izquierdo y broncoaspira, es más probable que se vaya, en este caso,
al pulmón izquierdo, específicamente a la língula del pulmón izquierdo. Entonces, paciente que broncoaspira cuando está parado, es más probable que el broncoaspirado termine en el lóbulo inferior. El paciente que broncoaspira cuando está en supino, digamos acostado boca arriba, es más probable que la comida termine o en el segmento posterior del lóbulo superior o en el segmento apical o superior del lóbulo inferior del pulmón derecho. Si el paciente está semisentado, o sea, recumbente, es más probable que el broncoaspirado termine en el lóbulo inferior o en el lóbulo medio del pulmón derecho. Si el paciente está en decúbito lateral derecho, es más probable que termine en el lóbulo inferior derecho. Y si está en decúbito lateral izquierdo, es más probable que termine en el lóbulo, en el pulmón izquierdo, específicamente en la língula. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.